Buenas tardes, estimados clientes y asistentes a esta conferencia anual que realiza Alianza. Nos acompaña Felipe Campos, nuestro gerente de investigaciones económicas. Mi nombre es Ricardo Pérez, vicepresidente de Estrategia y Mercadeo de Alianza. El día de hoy y el día de mañana queremos compartir con todos ustedes nuestro view económico, nuestra expectativa en materia de activos financieros como el peso dólar, las acciones y los TES. Y esto queremos darlo como un servicio de valor agregado no solamente a nuestros clientes, sino a todo tipo de persona natural o jurídica que quiere tener acceso a nuestra expectativa sobre el mercado. Alianza ya se viene consolidando como una de las plataformas independientes más importantes de administración de activos, con cerca de 5 billones de pesos en FIX y fondos de capital privado. Y desde hace varios años nos venimos caracterizando por ser una de las áreas de investigaciones económicas más reconocidas del país, ganando premios de la Bolsa de Valores y de Portafolio este año y el anterior, y apareciendo como uno de los equipos más acertados en la revista Dinero y en el ranking del Banco de la República. Esto lo hemos logrado gracias a un equipo fuerte que, si bien no es grande, es muy preparado y asertivo en sus proyecciones. Utilizamos un modelo analítico diferente al de la competencia. No queremos simplemente estar en la media de las encuestas, pero nuestra diferenciación no es solamente por ser diferentes, sino también porque tenemos un enfoque profundo y riguroso cuando analicemos los activos financieros. El día de hoy, puntualmente, pues no vamos a hablar de activos financieros, vamos a dar nuestro view de la economía, el crecimiento, la inflación, y eso va a ser el abrebocas para el día de mañana, pues donde ya Felipe nos va a contar lo que piensa Alianza sobre dólar, TES y acciones. Bienvenidos y esperamos que esta hora sea productiva para todos ustedes, como clientes y como potenciales clientes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. No nos veíamos hace un año cuando hicimos nuestras presentaciones para el 2016 y como ustedes saben, Alianza siempre trae esta presentación de fin de año para traer cosas novedosas, para poner a pensar a la gente sobre todo, que es lo que más nos llama la atención, que falta algo de puntos de vista discordantes con el mercado, que traten de poner digamos, a pensar y a controvertir lo que normalmente se está diciendo, y nosotros, ese ha sido nuestro papel, ese ha sido el hueco que hemos encontrado para hablar no solamente de Colombia sino del mundo, en donde ustedes se han dado cuenta, contado muchas historias que en este momento están vigentes. Hoy y mañana quisimos contarles una historia como si fuera un disco. El año pasado habíamos hablado de películas. Digamos, el disco que está sacando Alianza en este momento se llama El hombre que vendió al mundo, y vamos a sacarlo en dos lados, el lado A y el lado B. Yo sé que ya no existen lados, pero en mi época existían, y el lado A se va a referir más a la economía, la forma en que nosotros creemos que funciona la economía, lo que es bien particular porque uno se imaginaría que la economía solo funciona de una forma, y nosotros desde que estamos fuera en el mercado no creemos que la economía funciona como la mayoría de gente piensa. Y por eso se vuelve muy importante la presentación de hoy, para dar unas bases. Obviamente vamos a hablar de activos, pero no vamos a contarles todavía toda la historia, nos vamos a contar las predicciones, por lo menos de activos financieros, pero sí económicas. Y creo que hoy es un día muy importante para sembrar las bases, para que lo de mañana fluya mucho más rápido, para que ustedes entiendan por qué nosotros seguimos siendo como la oveja negra en el mercado, como que nosotros de verdad todavía no vemos que ya se haya superado la crisis que hemos estado viviendo los países emergentes, y de verdad nuestra opinión es que el 2016 solo fue un descanso en el que de todas formas ni siquiera fue tan sencillo invertir en países emergentes. Entonces vamos a arrancar con la presentación. Al principio quiero contarles un poquito del backtesting de lo que dijimos el año pasado y qué se dio, qué no se dio, un poco como para hacer este ejercicio de responsabilidad. Y obviamente en algún momento, mañana también lo haremos con los activos financieros, cuando hablemos de dólar, cuando hablemos de acciones, que creo que es lo más importante. Ese es otro elemento. No solamente queremos opinar diferente, sino que queremos que ustedes nos califiquen por las opiniones, no solamente por las ideas. Queremos que un economista debe responsabilizarse por ambas cosas. Entonces comencemos. Voy a sentarme aquí para hacerlo un poquito más tranquilo, y vamos a iniciar con recordarles un poco, eso es un poco también de mercadeo, contarles que Alianza volvió a ganarse unos premios este año. Ya llevamos 8 durante 2 años.
Es muy chévere que ustedes lo reconozcan, estamos muy agradecidos por esto. De hecho, como ustedes se van a dar cuenta ahora, hubo muchas cosas en las que acertamos y muy diferente a lo que el mercado esperaba, y la historia continúa. O sea, nosotros realmente creemos que este camino de seguir contando historias diferentes es necesario, porque el 2017 y el 2018 creemos que vendrá con muchas sorpresas adicionales, y no creemos que esto ya haya sido como superado en los mercados. Entonces tuvimos los premios que les contábamos el año pasado. Entonces el año pasado yo me paraba y les mostraba en una pantalla básicamente todas las predicciones que teníamos. Entonces ustedes sabían que Alianza esperaba, en ese momento el dólar estaba en 2.800, que Alianza lo veía a 3.300 y después a 3.500, que tenía una visión negativa en TES, que los veíamos arriba, que creíamos que iba a haber una corrección en las acciones para después una recuperación, y básicamente varias metas que ustedes ven ahí. La otra predicción, que voy a hablar un poco más mañana, es la del dólar, que de hecho, como el mercado nos ha felicitado por las predicciones de dólar, obviamente este año fue la más difícil, porque el 3.500 se dio rápidamente, o sea, el dólar subió a 3.450, pero después hemos tenido esa corrección, o el dólar cerca de los 2.800, 3.000, que ha sido como el peregrinaje larguísimo del tema del dólar, en el que nosotros simplemente pensamos que es solo un descanso y esto va a continuar. Y lo malo es, bueno, hay que tener paciencia porque el dólar se subió muy rápido entre 2014 y 2015. Ya terminando con el tema de cómo nos fue este año en términos económicos, hubo un logro del que estamos bastante orgullosos, y fue el comportamiento de Alianza en los rankings del Banco de la República. Lo de arriba que ustedes ven es el ranking de corto plazo. El Banco de la República nos mide de qué tan buenos somos prediciendo inflación en el corto plazo, mes a mes. Y el ranking de abajo es un ranking nuevo que arrancó a mitad de año, en abril, que el Banco de la República nos mide qué tan buenos somos prediciendo inflación a 12 meses. Y primero, es bastante difícil entrar al ranking. Segundo, es supremamente difícil sostenerse. Y eso fue un buen trabajo. Alianza logró estar en los dos rankings casi que gran parte del año. En el de largo plazo ahorita estamos afuera, pero creo que vamos a volver a entrar en un par de meses, justo para el final de año. Entonces ese fue otro elemento macro muy bonito que logramos, y que yo dudo que uno lo pueda repetir, porque fue bastante consistente y es muy difícil hacer ese comportamiento. Entonces aquí termina, básicamente pintamos una foto de crecimiento económico difícil, de inflación alta, de outlook negativo. Todo económicamente se dio lo que planteamos el año pasado, en contravía prácticamente todo de lo que el mercado estaba planteando, y este año vamos a tomar la misma posición, probablemente en las mismas direcciones, de hecho, y eso es lo que les voy a sustentar durante lo que falta de la presentación. La presentación de hoy, como les decía, va a tener una mitad que es económica, y la vamos a llamar La Ley del Dólar, donde van a haber canciones muy interesantes como El hombre que vendió al mundo, y ahí vamos a hablar del dólar a nivel mundial. Vamos a hablar de la inflación desarrollada, que regresó al mercado. La inflación desarrollada volvió. Vamos a hablar de Europa, la célula que está a punto de explotar, y vamos a hablar un poquito del petróleo, que es el baile de los que sobran. Esas son como las canciones que elegimos para el tema internacional. Y para el tema local vamos a contarles la sinfonía agridulce de la inflación, que es las cosas buenas pero no tan buenas que va a pasar con la inflación colombiana este año. Vamos a hablar del PIB colombiano, y vamos a rogar que ojalá que llueva café, básicamente, porque no creemos que el crecimiento económico vaya a dar como el mercado está esperando. Creemos que va a ser mucho más bajito. Y la calificación, básicamente nos cuesta mucho dejar el triple B, pero nosotros creemos que sí lo vamos a perder, y que en el mejor de los escenarios nos quedamos con triple B menos, con una probabilidad de que terminemos en doble B más. Ese es el lado A, esas son nuestras canciones. Y voy a comenzar un poco contándoles 4 ideas de las que quiero que se queden. Digamos que todo este tema de la diversión y el nombre de discos y todo, lo quiero aterrizar en 4 ideas para la presentación del día de hoy. Una, reconocer la importancia del dólar. Es bien complicado cuando uno le pregunta a analistas locales e internacionales cuál es el gran riesgo para el mundo y para Colombia el próximo año, y te hablan desde la reforma tributaria, la paz y el petróleo, y muy pocos se enfocan en el riesgo del dólar, y el dólar es lo más importante para el próximo año. Ahí es donde está el riesgo central. Esa fue la crisis del 2014 y 2015, y me parece extraño que la gente se la haya olvidado o no haya entendido muy bien qué fue lo que causó la crisis de 2014-2015 en activos emergentes. Segundo mensaje, inflación colombiana. Si terminamos en 5%, como dice Alianza, va a ser un cuarto año de inflación fuera del rango del Banco de la República, bien serio, lo vamos a hablar ahora más tarde. Un año más de bajo crecimiento económico. El 2017 puede ser peor que el 2016.
frente a un consenso del mercado que espera que el crecimiento económico del próximo año sea 2,65, lo vemos mucho más abajo que eso, y el adiós a la calificación al triple B, en donde ojalá nos quedemos con triple B menos, que sería bastante, digamos que sería bastante positivo donde termine siendo eso. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, y voy a hablarles del principal riesgo económico a nivel mundial el próximo año, que digamos que se resume en Trump, pero no es Trump. Y por eso, digamos que el título de El hombre que vendió el mundo es un poco para atraerlos, para que nos escuchen, pero al final lo vamos a voltear un poco. Si hubiera ganado Clinton, el título hubiera sido La mujer que vendió el mundo. Hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero a la gente le gusta mucho pensar en los temas como folclóricos que nos cuenta Trump. Entonces, voy a comenzar contándoles la historia del dólar. Y que me llama mucho la atención, como les digo, que no se le dé más importancia a esta historia. Cuando uno se quiere burlar de los economistas, cuando se quieren burlar de nosotros, dicen que los economistas pasamos la mitad del tiempo prediciendo y la otra mitad del tiempo explicando por qué no se dieron las predicciones. Yo ya expliqué la primera mitad de qué fue lo que predijimos y qué se dio. En este caso no me tocó mucho tiempo de explicar por qué no se dieron. Pero lo más particular es que, si bien yo puedo aceptar que uno se equivoque en predicciones, eso es supremamente difícil, eso es la parte normal. Los economistas no se deberían equivocar explicando por qué no se dieron las predicciones. Eso debería ser relativamente fácil. Nosotros contamos historias y aunque no sepamos qué da, uno al final debería poder entender qué fue lo que pasó. Y repetitivamente eso es en lo que más fallamos. Cuando termina una crisis, cada economista tiene una versión diferente de lo que creyó. Y la masa general de economistas piensa que pasó algo que realmente no pasó. Entonces en esa gráfica ustedes ven el índice de dólar, es el dólar, ese se llama el DXY, el index dólar es el índice de la tasa de cambio del dólar frente a las grandes monedas del mundo. O sea, es el dólar frente a los otros titanes en el mundo, Europa con el euro, la libra, el yen, el franco suizo, las monedas que realmente pueden competir contra el dólar. Y es esa línea azul que ustedes ven teniendo burbujas cada 10 o 12 años. Y la gráfica de abajo que ustedes ven, el área gris, es la cuenta corriente en Colombia. Cuando ustedes le preguntan a alguien que vivió la crisis de los 90 en Colombia, a finales de los 90 le van a decir, no, eso fue un tema hipotecario inmenso, y sí estaba pasando algo afuera, pero no era, pues era importante, pero no era el foco fue que nos equivocamos diseñando un tema hipotecario y la Uber y todo esto. Y si ustedes les preguntan a alguien que vivió la crisis de los 80 en emergentes, también le va a contar alguna historia que también tenía algo que ver con el tema interno y de pronto algo internacional, pero la verdad, el origen de cada una de esas crisis fue que entre los titanes del mundo decidieron que el dólar se iba a fortalecer. Y apenas el dólar se fortalece, que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna variable económica colombiana, por supuesto, cuando el dólar se fortalece frente a las monedas fuertes, el comercio mundial se debilita, se va al piso, porque transamos en dólares. Las deudas de los países emergentes explotan, la inflación se sube un montón, las calificaciones se enredan, el dólar es la moneda con la que todos trabajamos y los emergentes que vendemos materias primas, el dólar es en la moneda en que nos pagan. Entonces, cada una de las crisis importantes de Colombia y de los países emergentes ha tenido el origen en una decisión titánica en donde el dólar comienza a fortalecerse rápidamente y los déficits en cuenta corriente se destruyen en todos los países como nosotros. Y si ustedes ven la gráfica de algo muy particular, se destruyen y se construyen rapidísimo. O sea, el déficit en cuenta corriente de cada una de las crisis pasadas, incluyendo yo creo que va a pasar con la actual, que también el déficit en cuenta corriente nuestro se dañó los últimos 2 años porque hubo otra explosión de dólar al alza y pasó lo que les estaba contando en cada una de las crisis pasadas. Realmente los déficits se mejoran muy rápido durante la misma crisis, porque a medida que el dólar se pone cada vez más fuerte, comienza a haber una crisis económica que básicamente tumba las importaciones y los déficits en cuenta corriente se comprimen, como pasó este año en Colombia. Si ustedes me preguntan qué va a pasar con el déficit en cuenta corriente en Colombia en 2 años, yo diría que puede ser -1, se puede mejorar un montón. Pero lo que sigo insistiendo es que el camino a mejorar el déficit en cuenta corriente es con dólar fuerte y es supremamente doloroso, es un camino mucho más largo. Pero el punto es este: el origen de la crisis del 2014 y 2015 en los países emergentes y el origen de la crisis en cuenta corriente en Colombia no tiene nada que ver con el petróleo. Por supuesto que el petróleo estuvo ahí bailando en la misma canción, pero fue el dólar a nivel mundial que se fortaleció. Fue una decisión de política monetaria en la que las decisiones, digamos, de los países titanes, y sobre todo Europa y Estados Unidos, era que Estados Unidos quería un dólar fuerte y Europa quería un euro débil, o sea, quería también un dólar fuerte. Si uno entiende esto,
Y ahí uno comienza a comprender cuál fue la crisis de 2014-2015. No se concentra en la OPEP tanto ni en el tema del petróleo, que por supuesto es un actor importante, pero es la rueda chiquita del engranaje gigante, que es el tema del dólar. Entiende por qué los riesgos de lo que puede pasar el próximo año a medida que el dólar se ha estado fortaleciendo este fin de año. El dólar se comienza a fortalecer de nuevo y los emergentes comenzamos a retroceder todo lo que logramos en el 2016 por la misma secuencia de lo que pasó en el 2014-2015. Entonces voy a centrar la teoría de alianza, la vamos a centrar en el riesgo mayor que tienen los activos y que ya inició el movimiento, es que el dólar está haciendo un fortalecimiento a nivel global frente a monedas fuertes, frente a monedas que pueden contestar y no están queriendo contestar igualito a lo que pasó en el 2014-2015. Y si eso se repite, vamos a tener un dólar que se valoriza 15% o 20% contra monedas fuertes. Lo que puede pasar en Colombia puede ser cualquier número que ustedes se imaginen. O sea que si uno predice que el dólar se va a devaluar el próximo año 10% en Colombia, está en la dirección correcta, probablemente está en la magnitud incorrecta, puede ser mucho más, pero 10% debería ser supremamente conservador, no debería haber ningún problema si lo que les estoy contando va a pasar, y es que repitamos el movimiento. Eso se ve en el gráfico del mismo índice, pero ya haciendo un zoom, esa es la pequeña U, en donde Estados Unidos digamos que nadie quería a Estados Unidos durante 10 o 12 años, desde el 2000, y esa es toda la valorización de los países emergentes, y desde que la gente quiere regresar su plata a Estados Unidos, hemos sufrido las crisis que arrancaron en el 2014, y es todo lo que suba la línea azul en este momento, todo el movimiento. La pregunta clave aquí, o la primera, digamos que los diferentes factores que nosotros creemos que van a fortalecer al dólar, el primero es el fin de la incertidumbre electoral, y no es Trump. O sea, Trump puede mejorar este punto de vista, puede acelerar más el dólar, pero con Clinton iba a suceder, ya les voy a contar esa historia. El rebote de la inflación desarrollada, algo de lo que Alianza escribió desde marzo, les dijo, vea, hacia final de año el petróleo está en 50, vamos a tener un montón de inflación en el mundo. Exactamente, Alianza escribía eso cuando casas de afuera comenzaban a escribir que la deflación había llegado para quedarse. Y nosotros no entendíamos cómo uno escribía eso cuando el petróleo estaba en mínimos históricos cercano al 30. Cualquier rebote de petróleo iba a generar inflación. Entonces, lo primero es fin de elecciones, lo segundo es el rebote de la inflación desarrollada, el tercer argumento es la debilidad europea. Y en este momento es muy importante entender que el futuro colombiano depende de para dónde vaya el euro. O sea, básicamente está entrelazado, y eso también es muy raro porque no le gusta hablar que el futuro colombiano depende de las decisiones colombianas. Y es volver al 2014 y 2015, donde nos sorprendió tanto lo que sucedió porque nadie estaba mirando el euro y el golpe que sucedió allá. Entonces son esos 4 elementos. Voy a hablar rápidamente del primero. Acuérdense que decía la gente de qué iba a pasar con el mercado si ganaba Clinton. Y era supremamente sencillo. Si Hillary Clinton era presidente, el dólar se iba a poner fuertísimo frente a monedas extranjeras. O sea que el hecho de que haya ganado Trump y esté pasando lo mismo no es diferente. Mi lectura es simplemente el mercado entró en una pausa porque estaban las elecciones, una pausa de hecho ayudada por la Fed. La Fed tampoco quería generar muchas olas porque no quería que Trump ganara. Fin de las elecciones y el apetito por Estados Unidos regresó. ¿Crea Trump el apetito por Estados Unidos? No, ustedes ven ahí en la gráfica, 2014-2015 el apetito por Estados Unidos ha estado más vivo que nunca. Es una economía que no fue querida durante 10 o 12 años, apenas lleva 2 años de estar atrayendo flujos, y segundo, es una economía que está creciendo mucho más que el resto. O sea, está creciendo 2 puntos por encima de la zona europea o de los países desarrollados. Es una economía que tiene para atraer flujos, así no crezca como antes, crece mejor que el resto. Entonces no fue Trump el que trajo el primer jalonazo del dólar, y no es Trump el que trae el segundo jalonazo, es simplemente el nuevo presidente con un blog de hojas libres para traer gasto. Clinton también lo iba a traer, y básicamente eso permite que la Fed ya se libere. Digamos que el discurso interesante de Trump sí es que va a ser mucho más gasto, luego la velocidad puede ser más fuerte porque Trump quiere gastar más de lo que hubiera gastado Clinton, y básicamente eso puede permitir algo que la Fed ha estado pidiendo a gritos. Cada banco central ha estado pidiendo a gritos, por favor, alguien que me ayude a cargar esta piedra, es lo que está diciendo la Fed. La Fed ha estado diciendo, necesitamos política fiscal para yo comenzar a normalizar las tasas, y llega Trump y dice, yo le voy a dar política fiscal. Entonces la Fed puede normalizar mucho más rápido este año. El que diga, oye, pero no otra vez me va a predecir que la Fed va a subir tasas si el año anterior se equivocaron. El próximo año no es electoral en Estados Unidos. Este año sí lo fue. O sea, el camino es mucho más libre si la inflación comienza a dar, que es lo que estamos pensando. Entonces,
en este primer mensaje de por qué el dólar va a ser fuerte, a mí me gustaría quitar el tema folclórico de Trump, en el que uno hace amigos en un cóctel hablando del muro y estar diciendo que esas cosas son supremamente terribles. Son verdad y pueden pasar, pero no es el escenario A y no es el peligro para los emergentes. El peligro para los emergentes es que Trump traiga de nuevo ese apetito por Estados Unidos que ya existía antes de que Trump viniera. Entonces, probablemente el peligro para los emergentes es que Trump tome las medidas tradicionales que ha dicho que va a tomar. Esas son las realmente riesgosas. Es mucho más riesgoso, un montón de gasto, que regrese el apetito por Estados Unidos que el muro. Así, digamos que así importante es el tema. Ya si Trump decide tomar medidas adicionales de comercio, castigando comercio, y con Colombia o con cualquier otro país, pues eso será un bono adicional, mayor velocidad para el dólar, pero no es la fuente principal. Entonces, número uno, se acaban las elecciones y ya la Fed tiene vía libre y hay un nuevo presidente, póngale cualquier apellido que quiera, el movimiento iba a ser el mismo. Número dos, lo que Alianza ha estado soportando todo este tiempo, que es el tema de la inflación. Uno no necesita que el petróleo suba más. El petróleo se puede quedar en 45. De hecho, a mí me encanta que el petróleo se quede por encima de 40 porque me permite, para nuestras predicciones, que se consolide el tema de la inflación al alza. Entonces, con un petróleo a 40 o a 50 el primer trimestre del próximo año, el petróleo va a estar subiendo en términos anuales 50 o 60 o 70%. Eso es un choque inflacionario que no solamente afecta a Estados Unidos, también va a afectar a China, afecta a la mayoría de economías desarrolladas, no a las emergentes, a las desarrolladas. O sea, eso va a traer inflación y vamos a tener en febrero o en marzo inflación de Estados Unidos por encima del 2,5%, cerca al 3%. Si ustedes son de los que creen que la OPEP puede llevar el petróleo a 55, entonces la inflación americana puede estar cercana al 4 o arriba del 4. Quiero que se imaginen el futuro con una inflación gringa al 4%, o sea, básicamente alineada con la colombiana. Entonces aquí hay un elemento muy importante. Ya están dando, y están dando en todas las economías desarrolladas, una espada inflacionaria subiendo. Para la gente que le está haciendo fuerza al petróleo, porque esté confiando en que la OPEP va a intervenir, o diga, oiga, yo quiero emergentes porque la OPEP va a intervenir, el petróleo va para arriba, traten de balancear esto. ¿Qué es más costoso para los países emergentes? ¿O qué es más beneficioso? ¿Un rebote de petróleo de 10%, de 15%, que es lo que está prediciendo la gente, o una inflación en Estados Unidos al 4%? Entonces comienza la posición emergente aquí, y eso lo voy a hablar mucho más mañana. Es mucho más delicada de solo apostar a un rebote en el petróleo, porque ahora entre más fuerte está el petróleo, más es el castigo en términos de inflación y más aumenta este apetito por dólar. Entonces a mí se me valoriza 10% el petróleo, pero tengo un movimiento de 10% en moneda y eso borra cualquier cosa, es mucho más riesgoso. Entonces es mejor dejarle de hacerle tanta barra al petróleo, porque el petróleo arriba en 2 meses puede ser supremamente difícil, ya entre 40 y 50 va a ser supremamente difícil, en 55, en 60, que es lo que algunos analistas afuera proyectan, para emergentes va a ser un desastre, porque la inflación va a estallar un montón. Entonces, segundo factor, ojo que la inflación desarrollada se despertó, no necesita que el petróleo suba más, si el petróleo sube más va a ser aún peor para emergentes y para fortalecer el dólar y para liberar a la Fed para que suba tasas. Y el tercer factor de la fortaleza del dólar es la debilidad europea, que es la que yo les contaba antes. Nosotros dependemos mucho, el euro básicamente en los índices es el 60-65% frente al dólar. O sea, básicamente el euro es como si hay un choque de titanes, el euro es el que se encarga de controlar al dólar. Es muy importante que el euro esté fuerte para que la moneda con la que todos transamos, que es el dólar, no se le vaya la mano, no se dispare. Entonces, ¿qué pasó este año en Europa? Relativamente estable, no hubo ningún ruido, siguieron comprando títulos, siguieron dando liquidez, pero no afectó mucho a la moneda. Ahora, acabamos de pasar un año electoral en Estados Unidos y vamos a brincar un año electoral europeo. Y ahora entonces quiero que piensen lo otro. Si el año electoral en Estados Unidos lo que hizo fue debilitar el dólar, el año electoral europeo lo que va a hacer es debilitar al euro. Y ellos lo necesitan. Entonces cuando nosotros decimos, oiga, necesitamos que el euro no se caiga, no rompa más a la baja, porque eso va a fortalecer el dólar y nos castiga mucho, tenemos la contraparte, es que a los europeos les encantaría que el euro se debilite. Ellos necesitan euro débil, necesitan inflación, que lo trae una moneda débil y les trae también crecimiento. Entonces, aunque nosotros dependemos de los europeos tampoco es que tengan muchas ganas de que el euro no se debilite. Ustedes ahí en las gráficas, en la gráfica de la derecha, ven que cada pierna gigante de euro débil, cada caída del euro, ha traído las crisis emergentes más importantes de la historia. Ese es el espejo de la primera gráfica que les mostré. Es el mismo dólar, pero ahora apuntando para abajo porque es el euro. Entonces, lo que Alianza está pensando que puede suceder y que se puede detonar a la vuelta de la esquina, estoy hablando de una semana, en 2 o en 2 meses, no es mucho más allá, es un movimiento de debilidad en el euro, en el que ya no importa de nuevo si es Trump o es Clinton o hubiera sido Obama, cualquier persona que hubiera estado en la silla de Estados Unidos puede que no haga absolutamente nada. La debilidad europea está solita andando, porque hay una debilidad electoral. Entonces
Entonces por eso es clave el 4 de diciembre cuando vengan las elecciones italianas y por eso es también muy importante en abril con las elecciones francesas y después octubre las elecciones alemanas. Tenemos todo el año para que la gente le tenga miedo al euro, para que el euro se esté debilitando y eso genere el mismo movimiento que pasó en el 2014-2015, cuando la gente piensa ¿qué fue lo que debilitó el euro y fortaleció el dólar en esa época? Fue mucho la decisión europea de botar liquidez al resto del mundo. Entonces dependemos de Europa y Europa no tiene muchas ganas de ayudar, de hecho necesita el euro débil. Entonces ahí el tercer elemento es supremamente importante y es mucho más sencillo de leer y es Europa necesita la debilidad de su moneda todo el próximo año y si no la necesita los inversionistas van a estar muy digamos que aversos a comprar euro cuando saben los eventos políticos que arrancan desde el 4 de diciembre con el referendo italiano. Adicionalmente, para los que piensan más en términos de tasas de interés, que también es un argumento válido, quiero que se imaginen cómo va a estar el dólar débil si en este momento los títulos que uno invierte en dólares, los tesoros americanos están por encima del 2, bien lejos por encima del 2, cerca del 2.40, mientras los títulos que en Alemania o los títulos europeos equivalentes pues están 200 puntos abajo, 220 puntos abajo. Ese ha sido uno de los elementos claves, que es la gráfica de la izquierda, de la fortaleza del dólar. Mientras haya un hueco gigante entre títulos de Estados Unidos, porque en Estados Unidos no los compran tanto, la Fed está comprando muy poquito solo para mantener su balance y Europa está loca comprando sus propios bonos, ese spread hace que el dólar esté fuerte. Entonces el tercer elemento es un elemento que está dado porque el spread es inmenso y porque Europa lo necesita. Entonces cuenten esos tres, es nuevo presidente en Estados Unidos, inflación en Estados Unidos por la Fed y en general desarrollados, necesidad de Europa débil, es la combinación perfecta para un choque en dólar, incluso es más perfecta que la que había en 2015-2014, que fue lo que lo generó. Y un bono adicional, hablar un poco del petróleo, y yo no quise hablar del petróleo tanto como hablé la vez pasada en la presentación de hace un año, porque no creo que el petróleo sea tan importante en este momento. Por supuesto que si un petróleo va a 55, pues va a generar un ruido de corto plazo, y si se acerca un poco más arriba puede generar un ruido de corto plazo. Nadie más está prediciendo algo más arriba de eso. Los más optimistas son 58 petróleo. Cada persona que está comprando petróleo cerca de 50 o activos que estén conectados al petróleo como activos emergentes están jugándole una valorización muy pequeña de 10%, que se vaya a 55, cuando hace poco el petróleo lo vimos en 40. Entonces, cada análisis riesgo-retorno de petróleo suena muy raro, porque uno puede perder 20 o 30 y si quiere ganar 10, en el mejor de los escenarios, en que la OPEP logre generar algo contra el mercado. Entonces, en temas de petróleo, nosotros contábamos la historia el año pasado, que ahorita sonó muy razonable, de pronto el año pasado no tanto, que el petróleo iba a ser 30-50, y que lo interesante del petróleo es que le ayuda a uno a negociar el resto de activos. La regla de servilleta es cuando el petróleo está cerca de 50, uno vende activos de riesgo, uno vende activos emergentes, cuando el petróleo está cerca de 30, uno los compra. Y eso fue lo que nosotros dijimos el año pasado. Cuando avisábamos que el rango era 30-50, había gente que decía, no, pero es que ese rango es muy grande, ahí cabe un camión, básicamente. Preferimos que alguien nos diga, no, es que creemos que el petróleo va a estar en 48.5. El mensaje nuestro es que nosotros no creamos que el petróleo va a estar en algún punto de ese rango. Lo que decíamos nosotros es que iba a ir a 30 y después sí iba a ir a 50, que fue las dos cosas que hizo. Bajó a 30, bajó a 25 y después rebotó hasta 52. Y ese sigue siendo nuestro mensaje con el tema del petróleo. Cerca de 50 hay muchas variables que lo autodestruyen, obviamente empezando porque la producción se sube, pero la inflación arriba también autodestruye petróleo por el tema del dólar fuerte. Y hay muchas variables que al 30 o abajo del 30 lo autoconstruyen. Y esa es la receta más sencilla, que fue la que se vivió en los 80s y 90s, cuando uno jugaba en esos movimientos que pueden durar un año o año y medio o más o menos en moverse. Es la receta más sencilla de inversión. ¿Qué diría yo que es bastante extraño frente a lo que yo esperaba? Es que yo esperaba el rebote a 30-50 este año. No esperaba que se quedara en 50 6 meses, yo creo que se autodestruiría mucho más rápido y esto ha sido la OPEP trabajando ahí. Va a ser muy importante el 30 de noviembre para ver qué dice la OPEP, pero como les digo, si la OPEP llega a poner el petróleo por encima de 50, no va a ser bullish emergentes, va a ser muy temporal, uno va a tener que estar vendiendo emergentes. Y tengo muchas dudas de que el petróleo dure por encima de 50 mucho, así la Fed, digamos, así la OPEP, logre una combinación importante. Acuérdense que la OPEP no es solamente ahora es el 35% del mercado, es muy chiquita, y los que quieren recortar miembros OPEP reales es el 25%, o sea, realmente es muy poquita gente la que quiere mantener el petróleo arriba. Para terminar la idea del petróleo, si lo que nos estamos diciendo del dólar se vuelve una realidad, el petróleo en dólares, que esto cómo se negocia, va a estar carísimo. Entonces, a medida que el petróleo se ponga arriba del 50 y se quede ahí, por decirlo algo, entre 50 y 55 en el escenario más optimista,
la demanda va a comenzar a sufrir. Creo que imagínense cómo está viviendo un inglés en este momento en medio de todo el ruido, cómo está viviendo el tema de la gasolina. El inglés, la moneda se le acaba de devaluar 20% y el petróleo se le acaba de subir 20%. La gasolina se le subió 40%, la moneda es supremamente importante y si el petróleo lo va a quedar hacia arriba va a ir corroyendo la demanda. Para terminar, básicamente nosotros le hemos contado a la gente, nosotros somos muy cíclicos, mañana les voy a hablar un poquito más de los ciclos, pero hemos insistido un poquito el tema de que para nosotros es muy importante cómo la burbuja de petróleo de los últimos 12 años, cómo es de similar a la burbuja de los 80s. Y nos encanta cuando el ex ministro de Petróleo de Arabia cita la crisis actual y siempre habla de la de los 80s y repite la historia porque son idénticas. Entonces en esa gráfica ustedes ven las dos burbujas, una montada sobre la otra. Obviamente no tiene que parecerse exactamente el comportamiento, pero es una buena lectura de qué va a pasar con el petróleo. Y es que el petróleo a veces se va a poner por encima de 50, en algún momento se puede poner encima de 60 si hay una combinación de choque en oferta muy bravo. No va a durar mucho ahí y se va a autodestruir porque en algún momento no va a ser política monetaria, en algún punto va a generar recesión en Estados Unidos, que está a 1 o 2 años la recesión gringa. Los gringos son los principales consumidores de petróleo, no son los chinos. Entonces eventualmente se va a autodestruir y autoconstruir. Con esa gráfica que ustedes ven ahí, uno tiene una idea por lo menos bastante clara de qué es lo que uno debería hacer con los portafolios emergentes, lo que sigue a los próximos por lo menos 5 años, como les digo, autodestruirse y autoconstruirse en los techos y en los pisos, pero adicionalmente comienza a cuestionar muchas cosas. ¿Cuál es el precio promedio del petróleo en el mediano plazo? Debería ser 45 máximo, en el punto más optimista. Y ahí uno comienza a pensar por qué el gobierno colombiano tiene 70 en la cabeza, y lo contrasta con porque el gobierno ruso tiene 40 en la cabeza hasta el 2020, y comienzan a pensar uno, estamos siendo supremamente optimistas. No está mal ser optimista, pero no debe ser el escenario base de nadie el ser lo más optimista del mundo. Yo no puedo estar comprándome una casa y en mis planes estar pensando que es que el próximo año me gano la lotería para pagarla. Eso es lo que pasaría para que el petróleo se suba a 70 y se quede ahí arriba, es casi una lotería. Entonces ese es el primer punto, es básicamente contarles la historia de por qué el dólar va a estar fuerte y tratar de hacer el énfasis de por qué es tan importante para emergentes y por qué nos deja maniatados a los colombianos, que nos gusta tanto hablar de los temas locales y obviamente nos da mucha más importancia al economista local, que es el que sabe el tema local, pero que lo que está sucediendo va por encima de cualquier medida local. Si simplemente ese choque entre titanes termina siendo como nosotros estamos pensando que va a ser y el dólar se fortalece, no hay nada que podamos hacer aquí localmente. Entonces uno no puede decir, es que si se logra firmar el plebiscito, sumado más reforma tributaria bonita, sumado más inflación controlándose, Colombia es el sitio ideal. Por supuesto que no lo va a hacer si el dólar se fortalece. De hecho, si el dólar se fortalece a nivel global, Colombia es de los que más sufre. Entonces uno entiende que estamos dependiendo de esa variable que está fuera de las locales, comprende cómo se desarrolló la crisis del 2014-2015. Un montón de gente analizando a Colombia y no veía por qué Colombia podría tener algún problema, y el dólar era el que estaba mandando la parada. Entonces ahí es donde está el centro de nuestra teoría. Obviamente esto implica un choque en activos de renta fija, choque en activos de renta variable, dólar arriba, pero todo eso se los voy a guardar hasta mañana para contárselos. Entonces esa es la primera parte de la presentación. Ya hablé de dólar y de mercado internacional, en donde nosotros creemos que ahí está bastante bien resumida. Ahora quiero contarles algunas historias colombianas, como muy puntuales, 20 minutos más de la presentación y ahí vamos terminando para vernos de nuevo mañana. Entonces lo primero es el tema de la inflación. Alianza duda mucho de que la inflación vaya a volver al rango. Nosotros pensamos que sí puede caer, pero va a terminar arriba después de que caiga. Varios mensajes. El primer mensaje que les decía al principio, si la inflación vuelve a estar por encima del 4, que es el rango, el 2.4, que es el rango del Banco de la República, es el cuarto año que no le pegamos al rango. Y esto no tiene nada que ver con la capacidad de proyección del banco. De hecho, el banco ha sugerido que podemos terminar por encima del 4, sino que tiene que ver con el mensaje que quiere dar el Banco de la República. Si el banco quiere insistir para anclar inflación, quiere insistir que hacia allá en el largo plazo va a ir, es el trabajo que ellos deciden hacer. Pero la pregunta es si ese anclaje está funcionando o si no sería mejor retirar el anclaje y escoger un rango que sea mucho más acorde con el Colombia y con la moneda que tiene Colombia, y eso le abriría otras posibilidades. No solamente le daría más exactitud al banco si nos da un rango entre 4 y 6, que es mucho más probable desde nuestro punto de vista, pero adicionalmente le permite gastar, le permite ayudar a la economía porque no se amarra con esa ancla. Entonces es importante ver este sistema de señales que el banco ha tratado de darnos, un banco que es top en el mundo, ahí no hay duda, pero que de pronto está luchando contra algo contra una economía que ya no es la de antes, y un dólar que no es el de antes, no es el de los últimos 10 años. Entonces,
nosotros hemos tratado de insistir mucho que para ver la inflación lo mejor es tratar de aprender qué pasó en el 2009, porque en el 2009, si ustedes se acuerdan, la inflación también subió al 8 y se cayó del 8 al 2 en cuestión de 14 meses, fue muy rápido. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no va a pasar eso ahora? ¿Por qué no puede volver a pasar una caída de ese estilo y situarnos ahí? Y lo principal que yo diría es porque en esa época, en el 2009, hubo una devaluación bravísima, una revaluación bravísima, perdón. La moneda cayó de 2.600 a 1.800 y después se quedó ahí abajo durante 4 años. Eso no es lo que se está viviendo ahora. La mayor revaluación que tiene Colombia es entre el 3.460 y cualquier cosa que logre hacer de aquí en el primer trimestre. Si el primer trimestre el dólar es 3.300 o 3.400, la revaluación es cero. No se va a acercar al choque de 20 o 30% que se dio en el 2009. A eso también se le suma, digamos que el tema de cuánto dura cayendo la inflación. Y aquí es muy importante que entiendan el tema del efecto base. Ese va a ser como uno de los mensajes más fuertes. Lo que pasó en el 2009 es que la inflación cayó en 4 trimestres, porque uno lo que tiene que hacer cuando baja la inflación o la sube es borrar los choques externos que son muy agresivos, y Colombia los tiene en 4 trimestres ahora como los tuvo en el 2009. O sea que, si ustedes se han dado cuenta, cuando uno piensa en qué tan buenos hemos sido los economistas prediciendo inflación, que nos ha costado una barbaridad, hay una cosa que sobresale, y es que los economistas fuimos muy buenos prediciendo la fecha en que dejaba de subir la inflación. Entonces acuérdense que la inflación tocó su techo por allá en julio, cerca del 9%, nosotros habíamos pensado que llegaba a 8 y éramos de los extremos, realmente el 8 era el extremo de nuestro modelo, pero habíamos pensado que podía llegar al 8, pero en lo que sí coordinamos todos los analistas fue en el mes que se toca el techo, y uno diría, pero es que eso debería ser más difícil, eso sí suena como brujería, ustedes cómo saben el día en que cambia de tendencia, y es relativamente más sencillo por el efecto base. Es básicamente cuando uno tiene un choque, uno sabe cuándo se borra el choque. Y de la misma forma que tuvimos el choque devaluacionista o inflacionario, ahora estamos en un choque deflacionario, que es lo que se está viviendo y arrancó el trimestre pasado, en el que la inflación colombiana fue 0 el tercer trimestre del 2016. Luego vamos a contar 4 trimestres de acá, y un primer mensaje que les puedo decir es: lo más probable es que la inflación deje de caer en junio del 2017. Y eso ya es un chulito, ya eso le da algo de figura a uno de qué viene para la inflación. Y el segundo mensaje, por supuesto, es: después de junio de 2017 vamos a comenzar a reemplazar inflaciones de 0, como fue la del trimestre pasado acá, y probablemente otro 0 que viene en este trimestre, que están dando inflaciones muy bajitas del primer semestre del próximo año. Luego, el piso que logre la inflación en Colombia el primer semestre del 2017, más puntualmente cercano a junio, desde ahí va a construir. Si el piso llega a ser 3.5, vamos a terminar en 4.5 al fin del 2017, y en el 2018 vamos a seguir subiendo, porque el efecto base va a ser otros 4 trimestres para arriba. Y eso es muy importante, porque la teoría nuestra de que vamos a quedarnos fuera del rango requiere que en el primer semestre la inflación caiga, pero no mucho más abajo del 4. Obviamente ahí va a haber elementos de la reforma tributaria, qué pasa con la niña, que son cosas que todavía no podemos asentar básicamente, el crecimiento económico, que va a ser mucho más fuerte y debería ayudar a la inflación, y sobre todo el dólar también. Si el dólar está rebotando, pues no va a ayudar. Entonces, nuestro mensaje con el tema de inflación es: son solo 4 trimestres, no tenemos la revaluación que nos ayudó en el 2009, y nosotros creemos que la inflación puede incluso en 4 o 5 meses estar cerca al 4, que es bien rápido, es una caída bien rápido, pero quisiéramos decirles: no se metan en ese bus porque al 4 todo el mundo va a estar pensando que ya la inflación no es un problema. Nuestro mensaje es: la inflación va a ser un problema porque después de junio de 2017 van a ser 4 trimestres subiendo, y el banco la va a tener difícil. Entonces estamos prediciendo que el Banco de la República va a bajar 100 puntos, máximo 150, va a estar muy amarrado el próximo año, debería comenzar a bajar en enero, y va a ser como una bajada de interruptus. Nos va a tratar de ayudar, pero en algún momento la inflación no le va a dejar y va a tener que frenar. Yo no sé si va a subir tasas, porque sería muy avanzado decirlo, pero la va a tener difícil para seguir bajando como el mercado espera. Esa es nuestra predicción en inflación. La otra predicción que tenemos es en PIB, en el Producto Interno Bruto colombiano. Alianza está esperando, como les decía, que crezcamos más cerca al 1.5 que al 2.5 que está pensando el mercado. Es importante aquí entender cómo es que ha sido la debilidad económica en Colombia y cómo los discursos nos ha costado tanto entenderlos. Entonces al principio era como: la caída del petróleo es imposible que haga caer el PIB colombiano, porque eso es solamente el 6% del PIB, tranquilos. Después de sí, la caída del petróleo importó, pero es solamente como para el sector industrial, y eso ya va a recuperarse, y ya estamos en el punto en que
como toda crisis, un choque de la materia prima que su principal materia prima de exportación, que es importante para los ingresos del gobierno y para el precio del dólar, ya llegó a la raíz del árbol, y la raíz del árbol es el consumidor. O sea, y así, eso es lo que nos decía Alianza exactamente hace un año y medio, que era muy difícil proyectar la desaceleración económica, porque yo entiendo que los modelos simplemente tienen que comenzar a como alterar el modelo y a inventarse cómo es que le va a pegar al consumidor, pero lo normal es que se transfiera, una vez la inflación se sube, se transfiera al consumidor siempre. Y en este momento el árbol de la raíz está dañado. Entonces, aquí uno puede tener todo un discurso de, mire, es que yo creo que la industria está rebotando, bueno, vaya tachándolo, porque el tema de reficar nos ayuda hasta que aprendieron máquinas, que fue hace un año. De aquí en adelante ya reficar no va a ayudar. Entonces, industria no va a ayudar mucho. Uno puede hablar del 4G, que siempre ha sido como otro elemento que le dice a uno, el rebote ya viene. Puede ser un elemento que ayude, pero generalmente no se ha movido como el mercado esperaba. Pero lo más importante es cuando se comienza a arreglar la raíz, que es el consumo, que es el 60 o el 70% del PIB, porque ya llegó ahí. El resto de elementos son adornos, son las flores, es echarle agua, pero la raíz está dañada. Ahí es donde uno tiene que comenzar a pensar. Y el consumo todavía no muestra ninguna cara de devolverse. Y volvemos al análisis del 2009, que a mí me parece súper interesante, porque fue la crisis del 2009, también terminó en la raíz del árbol, también le terminó pegando al consumo. ¿Qué pasó en el 2009 y la recuperación? En el 2009, como les decía, la inflación se cayó del 8 al 2, el Banco de la República bajó tasas del 10 al 3, que fue una barbaridad, el dólar se bajó 1.000 pesos, el petróleo rebotó de 30 a 90, uno diría, oiga, toda esa foto, rebotamos muy bien en el 2009, la respuesta es no. El consumo duró 12 meses cayendo después de que la inflación tocó techo. O sea, eso quiere decir que al consumo, a la inflación al 10 no le servía, pero al 9 tampoco, al 8, al 7, al 6 tampoco. El Banco de la República bajó tasas, pero ustedes saben que el efecto de la bajada de tasas ayuda al consumo después, en un rezago. El consumo primero vive el efecto de la subida de tasas. Entonces, si uno se mete en ese entorno y hace un paralelo a la crisis actual, dado que la inflación tocó techo hace 2 o 3 meses, lo que se viene son 12 meses por lo menos de debilidad, o 11 o 10 meses de debilidad en consumo, buscando un piso. Eso nos pone en que probablemente el piso del consumo en Colombia va a ser el segundo trimestre del próximo año y podemos estar bordeando crecimientos del 1 o por debajo en esa variable. Por eso Colombia puede crecer 1.7 o 1.6 este año, puede crecer mucho menos de lo que el mercado espera y podemos arrancar el próximo año con un crecimiento muy bajito, porque es tema de consumo. Entonces, el que quiera contarle a uno una historia de rebote económico, tiene que contarle alguna historia de consumo. Entonces, digamos, no, es que la inflación está cayendo y el Banco de la República va a bajar tasas, sí, pero ¿cuándo le pega eso a la economía? En el 2018, más adelante, no le pega ahorita. Eso es muy importante porque ahí está el punto clave. Y nosotros, ahí la gráfica que les quiero mostrar, que no sé si, que es la gráfica de las expectativas. Esta historia la contó Alianza en marzo del 2015. Nosotros decíamos, el problema que tenemos los economistas cuando vienen las recesiones es que nuestros modelos simplemente es un choque. Uno lo que tiene es una ola. Acuérdense que las economías son olas que se van armando y se van cayendo. Los economistas somos bastante buenos cuando se va armando la ola, porque básicamente uno dice, bueno, la ola está aquí, va creciendo acá y le sirve los modelos que uno tiene. Pero cuando la ola se cae es totalmente abrupta, no sabemos la forma, no sabemos cómo se va a caer, es muy rápido. Entonces nuestros modelos requieren de imaginación, requieren que comencemos a inventarnos cosas y los economistas somos muy aversos a inventarnos cosas, es mejor dejarlo así. Entonces lo que nosotros decíamos es que las expectativas de los analistas, y lo dibujamos, esas son las encuestas que ustedes ven ahí, de los últimos 10 años sobre PIB en Colombia, arrancaban en las aceleraciones económicas, por ejemplo la del 2008, los economistas arrancaban prediciendo 5% de crecimiento 2008-2009 y terminamos en 3 o 2 y después en el 2009 lo mismo, comenzábamos a bajar. Era un cambio gigante que uno arranque un año diciendo que la economía va a crecer 5 y termine el año diciendo que va a crecer 3. Es lo mismo que ha pasado con esta desaceleración. Entonces, de hace 2 años nosotros les dibujamos las expectativas y se ha dado perfectamente en el que decíamos, tranquilos que cada año los economistas van a bajar por lo menos 1 punto o 1.5 puntos en las expectativas. No porque los modelos sean malos, sino que los modelos no pueden incorporar un choque y ahí uno tiene que usar algo de imaginación y por lo menos saber que el choque existe y que si uno se va a equivocar, se equivoque lo menos posible, comenzando a castigar el tema del consumo, que es el punto final al que llega ese tipo de desaceleraciones económicas. Entonces, ese es el tema del consumo y como les digo, el que quiera ser positivo económicamente en Colombia no puede hablar de las otras variables, que le hable a uno de consumo y que le diga porque hay señales de rebote y ahí uno lo puede pensar. Y el tercer elemento, y ya con esto estoy terminando la presentación, es el tema de la calificación en Colombia y todo lo de la reforma tributaria y cosas alrededor de eso.
Cuando uno habla de la reforma tributaria y cuando habla del gobierno y todo este tema que se está viviendo, es bien particular, porque el ejemplo como más claro que yo puedo poner, y porque la reforma tributaria no toca a todo el mundo y es bien enredado, que uno lo entienda, es como el tipo que tiene una deuda hipotecaria. El tipo fue y compró una casa y paga una cuota mensual y tiene una deuda con el banco de 200 millones de pesos. Lo que le pasó a Colombia en materia del tipo es que tuvo un choque en ingresos y tuvo un choque en la deuda. O sea, el tipo se le cayeron los ingresos y se le subió la cuota, entonces ahora tiene que tratar de encontrar la plata para poder pagar el 1,5 millones de la cuota hipotecaria cada mes, cuando ya ahora gana menos y se le subió la cuota, entonces tiene que hacer recortes en la casa, que es lo que está tratando de hacer el gobierno, pero adicionalmente, y es lo que no muchos hablan, esa deuda de 200 millones ahora es de 400 millones. A la gente no habla de ese segundo tema. La gente no habla que la deuda del gobierno es inmensa, es gigante porque el dólar se subió y porque hay un choque de ingresos, pero sobre todo porque el dólar se subió. Entonces el problema realmente en la calificación colombiana es a lo que no tiene nada que ver con la reforma tributaria. La reforma tributaria evita que esa deuda siga explosiva y ayuda, eso es muy importante, pero la deuda puede seguir explosiva porque el dólar se devalúe 10% más. Al 10% más en términos de deuda sobre PIB borra cualquier efecto de cualquier reforma tributaria y eso no está en la discusión. Entonces es importante situar que la discusión de la reforma tributaria no es un chulito, que saca una muy buena reforma tributaria, estamos fuera de eso, ni cerca. Si el dólar este año se devalúa, con reforma tributaria Colombia tiene un montón de problemas en calificación porque el solo dólar es mucho más importante. Usted tiene una casa, no quiere que el viento se le entre y usted está tratando de cerrar la ventana, que es el déficit fiscal, y tiene las dos puertas abiertas y usted no las puede tocar porque es el dólar. Entonces el viento va a entrar de todas formas y eso no está en manos de nadie. Pero de nuevo a nosotros nos gusta como pensar que sí está, que la calificación depende de nuestras decisiones. Podemos ayudar, pero básicamente el 80% de esos elementos son variables globales que no están en nuestras manos. En temas y aquí voy a hablar del gráfico de la izquierda, que es básicamente lo que el gobierno ha estado proyectando de déficit fiscal. Estoy hablando de cerrar la ventana, de conseguir plata para la cuota mensual. El gobierno obviamente ha estado cambiando sus metas de déficit fiscal, ha estado con ese choque y ustedes ya conocen la historia, cada vez es más alto. Dice este año sí, pero entonces no, y lo vuelve a subir. Ahora tiene una senda que es 3.9 de déficit fiscal este año, después 3.3 el próximo año y varios años cayendo hasta lograr volver al tema del 1%, que fue el que prometió en algún momento la regla fiscal cuando las cosas estaban bien, cuando el petróleo estaba bien. Antes de discutir el tema de la reforma tributaria como puntual para el próximo año, parte de la reforma tributaria obviamente está dirigida a ayudar a llegar a esa senda. Sin embargo, todo lo que pasa a partir del 2018 en los supuestos del gobierno es como, básicamente, es como les decía, de hacer supuestos con el mejor escenario posible. O sea, cualquier cosa después del 2018 en los supuestos del gobierno, estamos hablando de un viaje a Disneylandia. Es supremamente, puede pasar, sí, pero realmente es una cosa que es muy imaginativa. Básicamente, después del 3.3, que es lo que proyecta el gobierno, y viajar al 2.7, al 2, al 1, tiene el supuesto principal, que el petróleo regresa a 70, como les digo, en 2 años a 70, el próximo año a 65, el 2018 a 65, y de ahí en adelante 70. Ese es el primer supuesto que nadie en el mundo está haciendo. O sea, puede que haya un analista que sea muy bullish en petróleo y será 70 su meta, pero cuando uno habla de promedio 70, está diciendo que el petróleo de pronto en algún momento va a llegar a 80 o 90 para promediar allá. Entonces cualquier cosa de las proyecciones que nos está mostrando el gobierno 2018 en adelante es el escenario más optimista de los optimistas que alguien pueda tener y va en contravía de otros gobiernos que también dependen mucho de petróleo, como les decía el gobierno ruso, que pone 40 de proyección, que es mucho más expuesto a tener sorpresas positivas que un 70 en el que uno dice la probabilidad es 99% que tenga sorpresas negativas. Pero estoy hablando de 2018-2019, que eso en años para los mercados bursátiles es como años perros, el 2018 es lejísimos, no nos vamos a preocupar por ahora ahí, pero lo que les quiero decir es que en esa senda que nos plantea el gobierno muchas cosas tienen que salir bien. Y no bien, sino supremamente bien, estilo ganarse lotería. Es realmente complicado. Y ahí ustedes ven en el gráfico de la derecha los supuestos del gobierno. No solamente tenemos que regresar a 70 en petróleo en 3 años, a 65 en el 2018, sino que adicionalmente la economía tiene que crecer en 2 años por encima del 4 y en promedio al 4 los próximos 10 años. De nuevo, ahorita la gente está discutiendo es que probablemente el crecimiento de Colombia a largo plazo es 2,5, no 4. Entonces ahí también hay un gran supuesto que es muy difícil de soportar. Entonces todo lo que sea adelante de 2018
esa senda que plantea el gobierno en la gráfica de la izquierda de nuevo, que es la senda azul oscura, básicamente castíguenla como mínimo un punto más malo de lo que se piensa. O sea, si es 3.3, póngale 4.3, si es 2.7, póngale 3.7, y eso sería un escenario decente, que de todas formas es difícil de lograr. Pero ya pensando para el próximo año, de cómo pinta el tema del próximo año, el gobierno nos dice que va a tener un déficit de 3.3 y que además va a hacer una reforma tributaria que le paga 0.8 de hueco, de colchón, por si las cosas no salen como él piensa. Ahora, si uno obtiene el 3.3 y un hueco y un colchón de 0.8, está muy bien parado. La pregunta es, ¿será que el 3.3 se va a lograr sin reforma y el 0.8 no nos lo van a peluquear un poquito? Entonces, número uno, para que el gobierno logre ese 3.3, está proyectando crecimiento de 3.5 el próximo año. En este momento la expectativa de crecimiento económico para Colombia es 2.5, y no estamos hablando de la nuestra, estamos hablando obviamente del promedio porque nosotros tenemos 1.5. Entonces ahí ya usted comienza a tener un hueco importante. El dólar, que ese es un tema muy particular de Alianza, es un hueco adicional. La inflación es otro, bueno, eso puede ayudar un poco, pero también es otra distorsión frente a lo que piensa el gobierno. Los cálculos que está diciendo Alianza es que con una reforma tributaria peluqueada más o menos, o sea, que le bajen en lugar de 3 puntos del IVA, solo suban 2, que es lo que es posible que sale, que no lo sabremos hasta dentro de unas semanas o unos meses. Lo que está pensando Alianza es que ese 3.3 no va a ser 3.3, sino que va a ser de nuevo cerca de 3.9, y con 3.9 Colombia es mínimo triple B menos, probablemente sea más. Entonces uno dice, oiga, pero el gobierno no se va a equivocar tanto. Eso realmente hay muchas variables que pueden cambiar y es difícil, pero el año pasado ese fue el cambio. Básicamente hace año y medio hablaban de algo cerca del 3.3, después lo bajaron a 3, lo subieron a 3.6 y después a 3.9. Sí se puede, sí ha pasado, y la reforma tributaria, como les digo, por lo menos para el 2017, no logra suplir el choque que habría en crecimiento económico que proyecta Alianza, ni también el choque en dólar que está pensando. Entonces, el mensaje aquí final alrededor de esto es que, sin pensar en el largo plazo, nosotros para Alianza en el largo plazo, y largo plazo es 2018, Colombia va a ser W+, es lo que seguimos pensando. Es difícil esta lucha y ojalá no sea lo que pase, ojalá se pueda tratar de combatir, pero cada vez es más difícil, y de nuevo, los supuestos del 2018 requieren crecimiento cercano al 4 y petróleo cercano a 70, que es muy difícil, pero el punto para el próximo año va a ser básicamente que nosotros decimos por lo menos un 60% de probabilidad de que nos bajen la calificación al BBB-, un 30% de probabilidad de que nos bajen a W+, pero ese W+ necesitaría una reforma muy, muy, muy regular y un choque importante, como digamos que el escenario perfecto Alianza, que fuera un escenario muy fuerte de dólar arriba, y un 10% de probabilidad de que no nos dejen la calificación en BBB. O sea, claramente ese no es el escenario principal de Alianza. Y un elemento adicional en el siguiente gráfico, para redondear, es que con solo cuando al final, cuando el gobierno le cuenta a uno este trabajo de voy a cerrar la ventana y voy a tratar de que en algún momento esa deuda sobre PIB de Colombia, que está ahorita en el 40%, 41%, comience a mejorar, en 2 años comience a mejorar, pero por lo menos pare. Si hubiera un choque de dólar y una foto de las variables económicas que ve Alianza, ese 41 se sube a 46 con una reforma tributaria muy buena. Entonces vuelvo, y lo que quiero tratar de transmitir acá es que la reforma tributaria obviamente es un riesgo. Es mejor el país con reforma tributaria que sin, por supuesto que es mejor el país con reforma tributaria que sin, pero hay una serie de variables que ya están andando y que ya están definidas. El crecimiento económico ya no se puede alterar, el del próximo año está muy jugado con lo que se hizo este año, el dólar también está por fuera de nuestras manos, que no están asociadas a lo que podamos hacer aquí localmente. Entonces, por lo menos como primer mensaje es, no podemos seguir asociando reforma tributaria al país bien. Reforma tributaria es una tarea que se debe hacer, pero que no garantiza el resto del mundo. Y sobre todo, si ustedes no quieren creer, digamos, en un dólar tan alto, como vamos a hablar mañana, por lo menos en crecimiento económico ya sería, la reforma tributaria va a tener que luchar contra el crecimiento económico que ya borra gran parte del impacto positivo el próximo año. Y sobre todo, que la relación deuda sobre PIB de Colombia en este momento es el doble de la que cualquier país que tiene BBB. Entonces el BBB, incluso con una reforma tributaria bonita y que nada de los supuestos de Alianza se den, un crecimiento decente y un dólar bajito, de todas formas estamos en tiempo prestado, pues estamos con unas deudas muy altas frente a lo que debería ser nuestra calificación. Entonces bueno, aquí termina la historia, y voy a resumirlas como unos pensamientos finales, y voy a resumir las predicciones que hicimos hoy. Primero, obviamente repasar el tema de, oiga, pero porque Alianza está negativo, como que uno sale muy aburrido siempre después de que oye Alianza.
no necesariamente, número uno, una visión negativa significa que no hayan oportunidades en los mercados, que fue lo que pasó este año. O sea, como les mostré, muchas cosas económicas que dijimos terminaron dándose, pero al final hubo muchísima plata, y por eso es también importante no quedarse con el discurso de fin de año, sino estar del lado nuestro, mucho más cerca a nosotros, para tratar de navegar el mes a mes de lo que está pasando, las oportunidades cuando las veamos y cuando se estén creando. Los años difíciles generan oportunidades inmensas. Simplemente que nuestro mensaje es no arranquen el año exponiéndose por los riesgos que están ahí latentes, pero seguramente en el mismo año van a haber oportunidades. La otra pregunta es, ¿será que Alianza va a estar hasta que nosotros nos retiremos siendo negativos? Nosotros no siempre hemos sido así. Es como decirles, son los últimos 3 años, porque estábamos viendo este choque, pero los que nos recuerdan antes, nosotros hemos sido muy alcistas también en los mercados, y en algún momento yo lo voy a volver a hacer. Lo que yo necesito, como mi regla de servilleta de nuevo para cambiar mi visión sobre el mundo, es que llegue una recesión en Estados Unidos. Y eso está a 1 o 2 años, porque el ciclo americano está larguísimo. Cuando Estados Unidos llega a recesión, las cosas van a primero empeorar, porque se acaba el principal motor de la economía mundial y un socio comercial colombiano muy importante, pero ahí cambia este ciclo. Entonces lo que nosotros queremos es ser conservadores, diversificados, entender que hay oportunidades, pero son de corto plazo las oportunidades que se van generando, y prepararnos para ese momento. Primero, si uno hace ese comportamiento bien, va a tener buenos retornos. Este año fue un año de buenos retornos si uno mantuvo la flexibilidad, pero en algún momento va a haber un cambio de ciclo que va a ser muy importante, y ya les dije la regla que nosotros tenemos, que es bastante sencilla: recesión americana, 1 a 2 años, y cuando se dé, el discurso de Alianza va a cambiar. Y lo otro es, úsenlo como cada vez que salgan de una presentación, echen 2 pastillas de la visión de Alianza en agua y se van más tranquilos, como digamos que volverla un poquito líquida, para tenerlo como un punto de vista que trata de ser diferente, pero que trata de ser muy sustentado. Por eso me gasto tiempo tratando como de explicar gráficos que debería ser mucho más 1 a 1, porque son complicados, pero tratamos de sustentarlo lo mejor posible, y no tratamos como de dar opiniones que a uno le suena que el petróleo entonces puede ayudar a los emergentes. A veces no, a veces puede ser todo lo contrario. Eso es todo. Las predicciones de Alianza en resumen, entonces ahí están. Básicamente vemos techo en los 50 y en petróleo, progresivamente eso debe ser hacia abajo. El PIB colombiano, como ya les dije, entre 1 y 2, 1.5 predicción actual, IPC en 5%, déficit fiscal colombiano cercano al 3.9, que es altísimo frente a lo que piensa o lo que propone el gobierno, calificación BBB-, monedas internacionales chocándose, perdiendo frente al dólar entre 10 y 20. Eso es lo único que voy a hablar de activos financieros, porque mañana es donde vamos a hablar de los activos financieros. Vamos a rellenar ese cuadrito, vamos a hablarles de dólar, de TES, de acciones, de qué pensamos en Ecopetrol, de cómo nos fue el año pasado frente a esos puntos de vista, y completar toda la foto. Entonces, muchísimas gracias por venir. Vieron que tuvimos algunos amagues al principio. Mañana creo que vamos a ser más puntuales. Entonces, porfa, acompáñenos a la 1. Porfa, acérquense a Alianza, tengan confianza en el punto de vista independiente, en el trabajo que se ha estado haciendo, y en que todos los esfuerzos que hacemos queremos que al final se retornen a nuestros clientes o a las personas que han confiado en nosotros en el futuro. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde.